Son restos de lo que quedó de la... Miren, mírenla cómo está. Hola, hola, buenos días. Hola. Nos acabamos de levantar hace nada. Estamos llegando aquí a un sitio que literalmente no tenemos ni idea. Más o menos lo vimos así en Google Maps súper rápido y dijimos, mira, vamos a empezar por ahí, a ver ese sitio, a ver qué tal. Que bueno, tiene, por lo que vimos, son unas torres que tienen un valor histórico, pero bueno, no conocemos mucho de su historia y tal, así que bueno, como vosotros vamos a estar también nosotros explorando, por decirlo así, ¿no? Bueno, parece que son unas torres se llaman las Torres de Altamira y parece que era una fortaleza que había antes y esto que veremos ahora será lo que queda de las torres. Estamos yendo por un senderito que es el que supuestamente nos lleva hacia ellas. Todavía no las vemos, ¿eh? No sabemos a qué distancia está más o menos. Así que bueno, Ya iremos voy a ir viendo. caminando. Y nada, mira, como pueden ver, es un sitio bastante así frondoso, rodeado todo por naturaleza, miren. Esta es la entrada del sitio que estaremos visitando hoy, las Torres de Altamira. Vamos a ver qué tal. Ya estamos llegando ya, estamos aquí, es cerquita de donde se aparca, o sea, es una aldeíta que hay abajo. Aparcáis, entráis por un caminito, mano derecha y ya está. Estamos llegando al sitio. Vamos a ver qué nos encontramos. Está recién cortadito el césped, ¿eh? Parece que este sitio lo mantiene. Y así se llama el sitio, Torres de Altamira. Ahí aparentemente está ahí una torre. Aquí hay restos de otra y por ahí tenemos otra más. Miren, esta era la edificación original, que son dos torres de Altamira, un plano histórico del siglo XVIII, en el año 1776. Vale, por lo que estuvimos viendo, más o menos leyendo, esto es una fortaleza del año 1776, que fue cuando se empezó a construir o cuando se terminó de construir. Y aquí son restos de lo que quedó de las torres de Altamira, ¿eh? Y por aquí tenemos un pozo también, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, parece. Bueno, Parece que antiguamente era un pozo. sí, o era un pozo o era un sitio que conectaba con las torres. Sí, puede ser. Decían que había un túnel que conectaba todo por debajo. Sí, seguro, ¿eh? Mira, sí, ahí se pueden ver que ahí hay como una pequeña ventanita o algo, que seguro todo esto estaba conectado con los túneles que tiene esto subterráneo. Miren, por aquí también pueden apreciar unas vistas, porque claro, estas torres al estar en un sitio alto tenían visión de sus alrededores, ¿no? Y podían, o sea, defender y cumplir con su propósito, ¿no? Que era seguro defender a los alrededores. Hacer un planito desde aquí para que lo vean más o menos en otra perspectiva. Aquí tenemos otra torre más, la entrada, y a ver qué hay por aquí. Que vean, es todo así, bueno, un poquito reformado. Esto se ve que es reformado recientemente, ¿eh? Bueno, por aquí defendían. Y bueno, ya vamos marchando de aquí. Les voy mostrando un poquito más antes de marchar, para que vayan viendo más o menos lo que queda del sitio. Miren, así es como era antiguamente el fuerte. Estas son las torres. Este es el pozo. Aquí hay lo que había de la fortaleza, que sería esa zona que está ahí. Y esta zona que está aquí, que sería esta, que está ahí. Aquí había una entrada. Esta era una de las entradas principales. Vamos a ver qué hay aquí, que no hemos mirado. Vale, esta era la zona central, no sé qué había aquí. Estoy esperando por mi foto, mi portada. Y está esperando por su fotito, ¿no? Cada día más guapa esta mujer, es increíble. Mira, aquí tenemos la parte del frente, que no tengo mucho ángulo aquí porque aquí abajo no puedo bajar, ¿no? Para que vean otra perspectiva más. Esta era como la entrada principal, o sea, por ahí se entraba supuestamente. Se vendría por allí, se entraría y cogerías por aquí. Y por aquí llegarías a lo que estábamos viendo ahorita.
que sería ya la fortaleza ya. Ya vamos marchando ya. Un sitio bastante tranquilito que sí, que les recomendaría que vinieran a ver, la verdad. ¿Y a ti qué te pareció? A ver, a mí sí me gusta el sitio, o sea, está así recogido en un alto y son los restos de una fortaleza. Pero bueno, tampoco tiene mucho que ver, es decir, porque la única historia que tiene es cuándo se construyó, cuándo se reformó, por qué se destruyó y poco más. O sea, no tiene mucho más. Entonces, bueno, para ir a ver 5 o 10 minutos y luego proseguir un camino hacia otro lado, está bien, pero nada más. Pues eso, gente, lo dicho. Vamos a ir hacia un próximo sitio y por ahí nos estaremos viendo. Venga. Miren esto, gente, ¿eh? Aquí no se puede apreciar bien la altura, pero está bastante alto, ¿eh? Aquí tenemos las torres de alta tensión. Miren las tuberías por donde baja el agua, porque esto aquí abajo es una central eléctrica. Miren, estas tuberías, el grosor que tienen, ¿eh? Se siente el agua correr por dentro, ¿eh? Viene de arriba de la montaña, obviamente, y ahí abajo está la central eléctrica. Esto fue un pequeño adelantito, ese río por ahí para allá que viste con los pueblecitos. Un pequeño adelantito de lo que estaremos viendo abajo. Vamos a bajar a ver qué tal. Y ahora sí, gente, hemos llegado. Seguimos un poquito más adelante y ya llegamos y acabamos de aparcar aquí ahora. Miren, aquí tenemos un hotel para el que quiera venir a hospedarse aquí. Ahí lo tienen, Hotel Naturaleza y Pesquería Altambre. Y estas son la entrada, que es bastante, muy bonita, ¿eh? Muy típica de película. Ahora mismo vamos a pasar por delante de lo que antiguamente era la pesquería, que ahora es un hostal o un hotel. También os vamos a enseñar lo que era la central eléctrica donde vivían los trabajadores. Esta lleva más de 100 años dando electricidad y fue una de las primeras que se hizo en Galicia. Esta sería la entrada principal del hotel, que es muy bonita, la verdad, ¿eh? Y por allá atrás tenemos la recepción. Esta era la central eléctrica. Bueno, las farolitas sí las tienen un poquito abandonadas, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Miren, esta sería la antigua central eléctrica, donde los trabajadores se hospedaban. Aquí hay algunas piezas de la central, que usaban en la central. Supongo que serán, no antiguo sé, motor o turbina, porque tienen turbinas, correas, sí, ¿eh? deben de ser turbinas. Ay, mira, se puede ver para adentro. A ver qué hay. Ah, pero no veo nada porque es muy alto, más alto que yo. Pero con la cámara sí. Miren, vamos a mirar con la cámara, que tiene más de eso que nosotros. No se ve nada. Sí, sí se ve. Esa es como una antigua turbina de... La pusieron aquí de exposición, o no sé si funcionará o... A ver, funciona, No, esta ¿no? es de exposición. Claro, esta es de exposición, pero no sé por qué está ahí metida a tierra. Esas casitas que peculiares, ¿eh? De aquí, como casita, típica casita de cazador, ¿no? Porque esta es de piedra y no es... pescador. Aquí para que después digan que no se consume, ¿eh? Eso está petadísimo, deberían venir a recoger un poco ya. O aquí, gente, podrían hacer ¿cómo se llama? Un picnic, ¿no? Sí. Un picnic espectacular, ¿eh? Con vistas al río, con vistas a montaña. Mira, por ahí atrás, si ven, tienen como ¿cómo se llama? Un sendero, una ruta de senderismo. Parece que, ¿saben? Miren la familia con los perritos. Miren qué bonito esta casita aquí llena con su florecita, qué cómica, al frente de casa. Son piezas de la central que usaban en la central. Miren, esto tiene como efecto de flor, ¿eh? Parece una flor, ¿eh? Y eso le daba el agua a contra esas cápsulas que tiene alrededor y lo hacía girar a mucha velocidad. Os Rodeiro do Tambre. Hostia, el puente se mueve mucho, ¿eh? Uy, Ay, uy, ay, uy, ay. el puente se tambalea por los lados, ¿eh? Hola, buenos días. Miren qué guapa. Uy, 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 uy. Hola. Miren, mírenla cómo está. ¿Qué piensa que se va a caer? Hola, buenos días. Yo y mi ¿Qué vértigo. piensa que se va a caer, eh? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Joder, es que yo tengo vértigo. ¿En serio? Sí. Se mueve muchísimo, ¿eh? No se puede notar en cámara, pero Y sí, yo ¿eh? no es porque se mueva, es porque, si os fijáis, mira,
la parte de aquí, ¿vale? A mí me da por debajo del umbral de Imagínese la a mí. cadera, por lo tanto, si se balancea mucho podría desequilibrarme y caerme al agua. Hombre, sí, no creo que me muera, pero un chapuzón me lo voy a dar. Miren por dónde me da a mí, ¿eh? A ella le da por la cintura. Miren a mí. Miren a mí. Miren, mi cintura la tengo ahora mismo aquí arriba. Este es mi pelvis. Miren por dónde me da. Yo estoy literal, casi, mira, esta es mi rodilla. Y miren lo que hay a mi rodilla. Hay una cuarta. Es O que sea es que es bastante peligroso, bajito, que me puedo... porque se mueve muchísimo. Es que no sé si se aprecia, pero se mueve un montón. Pero ¿ustedes vieron cómo esos señores mayores pasaban por aquí como si nada? Bueno, no lo vieron mucho, ¿eh? Porque ¿No? yo no estaba grabando los años. Bueno, pues yo se lo cuento. Pasaron por aquí unos señores que tendrán aproximadamente entre, no sé, 60 y 80 años. Bueno, 80 no. 60 y 70 años. Y pasaron por aquí como si nada, ¿eh? Miren esto, qué curioso, gente, lo que encontramos. Es como una fuente. Eso se parece mucho a lo que tiene la torre del Hércules, ¿verdad? Miren, qué curioso. Una carabela ahí abajo con dos ojitos. Y arriba tiene una torre como parecía la torre del Hércules. Sí, como un Al faro, ¿no? Como un faro, sí. Bueno, esto es lo que hemos visto aquí en la central del Tambre. Y bueno, yo quería pedirles que si les gusta el contenido, que no sé, se suscriban, nos den like, nos dejen comentarios diciendo si les gusta el contenido, si harían otro tipo de contenido, qué les gustaría que fuéramos a grabar y bueno, para nosotros poder también mostrarle algo que les agrade. Y bueno, ahora estaremos yendo hacia otro lugar y a ver qué tal. Eso va siendo todo lo que estuvimos viendo por aquí, por la central eléctrica. ¿Del Tambre? Sí, es una de las más viejas que hay en Galicia. Chicos, este es un sitio que nos hemos encontrado de camino y queríamos grabarlo. Resulta que este que ven ahí es un puente medieval. Es muy, muy, muy antiguo. Y si se fijan, la bóveda está en suspensión, es decir, no tiene ningún tipo de apoyo. Hemos llegado hasta aquí y nos hemos comido unos bocatas. Así que ahora proseguimos el viaje. Miren, esta sería las estructuras del aire. Aquí estamos en el sitio ahora mismo y podemos ver partes de las construcciones de los castros de Maroña. Y desde aquí vamos a poder ver las Islas Cíes, las Islas Ons, Cortegada. ¿Lo habrán puesto ahí así a propósito Hombre, para que claro. aparente una rana? Okay. 100%, ¿no? No sé. ¿Está sujetada solo por esa piedrecita de mierda? Sí. Ahí podemos ver las dunas de Corrubedo y una de las lagunas protegidas. Desde aquí se puede ver también toda la ría. Ahí vemos las islas de Cortegada, las Islas Cíes, las Ons. Aquí tenemos la piedra de la rana vista desde el otro lado, que desde aquí sí no parece una rana. Y es increíble porque esta piedra tan grande está sujetada aquí por una piedra bien chiquitita, que es esa de ahí. Por esa piedra.